¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Fuerteventura Digital. Hoy retomamos la programación después de un pequeño parón. Hemos estado actualizando nuestros equipos y tocando otros temas también de prensa impresa, pero bueno, volvemos con nuestro podcast y lo hacemos con, bueno, una de las personalidades de la isla de Fuerteventura y también de Canarias, que nos va a hablar de la actualidad, de todas las cosas que le vamos a preguntar. No se preocupen. Bienvenida, Jessica de León. Muchas gracias, buenos días. Encantada de recibirte, Jessica. Bueno, hace un tiempito que nos hablamos y vamos a tocar diferentes temas de la actualidad, por supuesto, de gestión. A ver, a mí me gusta repasar las cosas. Tú sabes que voy para atrás y voy haciendo seguimiento, pero sobre todo, bueno, del tema turístico, hablaremos también un poquito de política y después, como siempre, personal. Es más, vamos a hablar, si quieres, de esa parte porque me doy cuenta que estamos ahora mismo en la primavera del 26. Han pasado 3 años desde las elecciones. Es decir, no se han cumplido 3 años de gobierno, pero se han cumplido 3 años de la campaña, que ya es trabajo, y de hecho yo diría que para los políticos de los trabajos más duros, ¿no? Entonces la campaña es un trabajo súper fuerte y ya enganchas, ¿no? Con la siguiente. Entonces estamos a 1 año de la campaña electoral. Me gustaría preguntarte cómo está, bueno, si me permite, cómo está tu cuerpito, porque llevando a la Consejería de Turismo y Empleo es una carga enorme de trabajo. Y el cansancio, imagino que hace mella. ¿Cómo te ves en ese sentido? Bueno, pues yo siempre creo que el caballo en el que voy subido es la adrenalina. Y este trabajo tiene mucho de eso, ¿no? De muchos momentos buenos y muchos momentos también malos, pero también de aprendizaje. Y yo siempre, en todos los trabajos que he tenido en mi vida, me he estimulado el aprendizaje y en afortunadamente cada historia que te encuentras que te hace cambiar de momento la perspectiva de lo que tú pensabas yo considero que ahora mismo estoy en un momento en el que después de 3 años de trabajo durísimo se están viendo los frutos de ese trabajo y además me ilusiona lo que viene por delante, que es esa campaña, que es revalidar la confianza de los ciudadanos, presentar un proyecto, entender que ha sido un proceso de madurez todo lo que he hecho hasta aquí y bueno, pues eso es lo que me da energía. Indiscutiblemente cuando llego a la cama mi cuerpo dice estás muy cansada y me desmayo, no me duermo, me desmayo, pero yo creo que estoy muy bien, me siento muy bien. La verdad que estoy de acuerdo contigo, cuando tienes una responsabilidad, aunque estés cansada, al día siguiente te despiertas y se tira otra vez para adelante, ¿no? Y bueno, nosotros que somos todavía jóvenes, por así decirlo, hoy somos jóvenes. No, somos jóvenes. Cada vez se retrasa más la edad de jubilación, con lo cual la de la juventud tiene que ir avanzando también. Sí, los 40 son los nuevos 30, ¿verdad? Efectivamente, ese es mi consuelo. Ahí estamos tú y yo más o menos por esa línea y estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, creo que se nota, es decir, si se me permite, se ve el trabajo. Es decir, se ve el trabajo, están activos, un montón de cosas en toda Canarias, también en Fuerteventura, obviamente. No solamente tienes responsabilidades en la Consejería de Turismo y Empleo, sino que también eres la presidenta del Partido Popular en Fuerteventura y por lo tanto, bueno, las responsabilidades son muchas. Voy a comenzar un poco el cuestionario que tenía previsto hablando de los avances. Es decir, los políticos, nuestros cargos públicos tienen la responsabilidad de mejorar las cosas. Muchas veces puedes, bueno, como vimos el otro día, pues arreglar unas fachadas en Betancuria, que está súper bien, que está precioso, pero bueno, también se le pide a los políticos que actúen a nivel de estructura, es decir, ¿qué está fallando? Vamos a cambiar lo que está fallando. Yo creo que la Consejería de Turismo tomó la iniciativa a nivel de legislación, que al final es lo más importante. Si estás en el Parlamento tienes que cambiar las normas, ¿no? Y bueno, ustedes anunciaron una serie de normativas que eran positivas en un principio, y las voy a enumerar. La Ley de Ordenación del Turismo, la Ley de Vivienda Ocasional, que ya salió adelante, la Ley de Vivienda Turística, ordenación también de las acampadas y también ordenación del sector de turismo de ocio activo, ¿no? Son 4 patas que una ha avanzado, que también te preguntaré, pero quisiera ver qué tal van las otras, porque es verdad que son importantes y están por ahora, no sé en qué avance. Bueno, yo creo que efectivamente la forma de evaluar el trabajo de un político es, oiga, yo como consejera llegué y en el primer consejo o en el segundo consejo de gobierno tú tienes que presentar tu agenda legislativa. ¿Eso qué significa? Que tú vas a trazar un camino y le dices a la ciudadanía a qué te comprometes a hacer durante estos 4 años en los que te han prestado su confianza, ¿no? Y durante estos 4 años nosotros nos comprometimos a 5 proyectos legislativos, tanto de reglamento como de leyes, ¿no?
Uno era tocar la ley de ordenación del turismo en Canarias y hacer una única ley con la 2/2013 y ahí tocar o mejorar el principio de unidad de explotación. La segunda era la ley de uso turístico de la vivienda, más conocida como ley de alquiler vacacional, que está en vigor desde el 13 de diciembre del año 25. La tercera no estaba en el camino, pero la modificamos y no la verán en la agenda legislativa, que fue actualizar los premios de turismo Islas Canarias, porque solo se premiaba lo de siempre, la promoción y la internacionalización. Nosotros le dimos un cambio, hablamos de empleo responsable, hablamos de cuidar las islas, hablamos en otro lenguaje del turismo. Y eso es lo que se premia en los premios turismo. El decreto de turismo activo y de naturaleza, el ecoturismo, ya está en vigor, se ha modificado, ya están todos los anexos, con lo cual ahora lo que queda es tratar los itinerarios informativos donde Cansa jugará un papel fundamental junto con el Servicio Canario de Empleo. Vamos a interconectar esas dos realidades a través de los certificados profesionales y el próximo curso veremos oferta formativa en Ecansa vinculada precisamente al turismo activo deportivo y de naturaleza. Intentaremos que todos esos cursos lleguen también a las islas no capitalinas, que es el gran reto que tiene Ecansa, desembarcar la formación, ya sea presencial u online, porque también hay que coger las nuevas tecnologías para que Ecansa pueda llegar a otros rincones. Eso también ya está en vigor. Camping y acampadas, le queda la fase final, que es la publicación. Ya ha pasado por Consejo de Gobierno, ya se ha sometido el periodo de alegaciones. Solo queda la fase de aprobación y respuesta a todas esas alegaciones, que creo recordar que fueron casi 200 alegaciones las que se presentaron al texto. Queda también otros avances como la publicación de esta ley de ordenación del turismo, que ciertamente no teníamos capacidad dentro de la consejería para abordar dos textos normativos al mismo tiempo del índole de una ley de vivienda vacacional, que recordemos que entre los dos periodos de alegaciones fueron más de 8.000 las que se presentaron, con lo cual resolver eso por la parte técnica era muy complicado y la ley de ordenación del turismo nos llevaría idéntica reflexión. Y ahora estamos con muchos de esos colectivos reflexionando sobre qué es lo que tenemos que hacer en esos textos normativos. Y por el camino se ha incorporado uno muy importante sobre la modificación de la ley de ordenación del turismo, donde la Consejería cedió su testigo al Parlamento para que el Parlamento pudiese ponerse de acuerdo todas las fuerzas políticas, como así ha sido, y desde aquí mi felicitación por la entrada en vigor, o la próxima entrada en vigor, de la obligatoriedad de camas elevables y carritos motorizados para las Kellys, las cámaras de piso. Por tanto, oye, yo creo que cuando alguien vaya a la agenda legislativa dirá, bueno, pues esta consejería ha cumplido lo que le dijo a los ciudadanos que iba a hacer. Además, a rajatabla. A mí se me acusa de ir demasiado rápido. En muchas ocasiones poner textos y la gente dice, ¿pero en qué periodo está? No, ya el periodo de alegaciones pasó, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante conocer que si nos vamos a la agenda legislativa presentada por la Consejería de Turismo al inicio de legislatura, solo nos quedaría por cumplimentar una que es la Ley de Ordenación del Turismo, la 795, pero que también vamos a abordar una que no está, que a petición de un sector, que es el de los guías turísticos, donde ya estamos trabajando precisamente en la mejora del decreto de guías turísticos profesionales para Canarias. Pues mira, me alegra oírlo porque hace falta. Porque es verdad que hay mucho intrusismo, Sí. las islas hay que venderlas bien. Es decir, bueno, yo conozco, de hecho un día lo hice, me presenté porque me gustaba el tema, me lo estudié y me fui al examen no lo saqué por esto, al de guías turísticos. Y estaba muy bien el temario y demás, pero claro, si te das cuenta, miras en la calle y hay muchísima gente que lo hace de manera oficiosa, ¿sabes? Que no, y claro, y también muchas veces un guía que no está profesionalizado, pues también cuenta cosas que no son realidad, ¿sabes? Bueno, como que la casa Winter es de Iván Nazis y estas cosas, ¿no? ¿Quieres que entremos ahí? Porque vamos, porque... Es un charco grande, ¿no? No, el otro, le pregunté, estuvo por aquí Miguel Ángel, del viceconsejero de ordenación, le pregunté también, y fíjate, me dio una visión que yo no había escuchado, que era que, bueno, que también las leyendas y pues, ciertas cosas, de hecho tú te vas a Escocia y venden también las brujas y demás. Es un atractivo turístico, podría serlo, ¿no? Pero bueno, a mí en este Pero caso... bueno, si lo cuentas como leyenda, no como realidad, el problema Claro. es cuando la leyenda se disfraza de realidad. Evidentemente yo voy a Edimburgo y me cuentan
hay un free tour de leyendas y fantasmas, que creo que se llama así, que yo lo hice, pero yo sé dónde estoy, en leyendas y fantasmas, Claro. que yo me las puedo creer o no. Pero es como si yo les contara La luz de Mafasca. Estupendo, es una leyenda. Pero de ahí a la realidad hay un trecho, ¿no? Y las guías turísticos o los guías turísticos son un colectivo imprescindible, porque si estamos hablando de calidad, si estamos hablando del respeto a la naturaleza, si estamos hablando de que un turista no se nos salga de un sendero, si estamos hablando de la concienciación, si estamos hablando de la divulgación, todo eso lo hace un guía. Mejor que nadie lo hace un guía. Y además, cuando nosotros empezamos a decir, bueno, Canarias es sol y playa, bien, ya tenemos posicionado este producto y hay que seguir posicionando este producto como un producto estrella y altamente competitivo contra países, porque nosotros no competimos contra regiones. Competimos contra Grecia, contra Egipto, contra Turquía, es decir, contra países. Este es nuestro producto estrella y no hay que avergonzarnos de lo que somos. Somos un producto de sol y playa, pero, ojo, somos mucho más que eso. Entonces, en la menda del cliente hay que colocarle que va a venir a un destino de sol y playa con un atractivo, con una biodiversidad, con un 40% del paisaje natural protegido y que muy probablemente en esa playa también sea un espacio natural protegido. Con lo cual, lo que creo que nos ha faltado, y así se demuestra en los estudios de mercado que hemos hecho, es que Canarias tiene un hándicap y es que se ha tematizado como eso, ¿no? Como se ha estandarizado. O sea, todo el destino de sol y playa de Canarias es una ciudad turística y no es así. Primero porque tenemos parques nacionales, 4, tenemos parques naturales, tenemos paisajes increíbles, un patrimonio cultural impresionante. Yo creo que está infravalorado todo el astroturismo, creo que está infravalorado toda la cultura huanche, toda la momificación, todos los grabados rupestres. Tindaya debería de ser la joya de la corona de Fuerteventura para explicar la cultura aborigen de los majos. Bueno, en definitiva, Sí, estamos hablando... darle valor a todo Claro. eso y que sea un atributo extra. O sea, si tú te vienes a un destino de sol y playa, pero chicos, si un día se te nubla, tienes además otros atractivos impresionantes, ¿no? Y los guías forman parte de eso. Y para que eso funcione, primero tenemos que explicar bien qué hace un guía. A lo mejor hay que explicar cuánto cobra un guía, porque a lo mejor estamos pensando que es otra de las profesiones precarizadas y nada que ver. Que los guías están poniendo su precio a los turoperadores, y eso porque hay escasez, porque son unos grandes profesionales, porque han pasado casi una oposición, tú lo has dicho, un temario que no es nada fácil, que no todo el mundo aprueba. En la última se presentaron 80 personas y apenas han pasado 18. El temario no es nada fácil, y si queremos dar ese producto de calidad, tenemos también que vigilar que el intrusismo no se produzca en la profesión. Por eso también la Policía Canaria, con competencias en zonas turísticas, podrá ayudarnos al intrusismo. Pueden ayudarnos las policías locales y estamos formándolos. Por supuesto, los inspectores de turismo tienen que ir más sobre el terreno y ya estos 3 cuerpos están interconectados en un solo expediente. Eso no pasaba antes de que llegáramos nosotros. Bueno, pues yo creo que se está avanzando con los guías, sobre todo escuchando a los guías, que es lo que creo que nos ayuda a mejorar. Imagino que ellos pues protestarán por la palabra que has nombrado, intrusismo, porque uno lo que se ha preparado, se ha regularizado y obviamente da un servicio, pues se presupone de calidad porque está titulado para ello, y otros que lo hacen pues de manera, pues eso, sin estar habilitados. Pero claro, también la palabra lo decía, sin consecuencias. Si uno Claro. lo hace y no pasa nada, pues claro, pues lo sigue haciendo, y obviamente la queja de ellos es legítima. Pero bueno, simplemente estar de acuerdo contigo en esto. Quiero dar un pasito atrás porque sí es verdad que se me quedó cuando estábamos hablando de las regulaciones, la de las acampadas específicamente, que ya la tienes avanzada. Me gustaría saber brevemente qué pretende conseguir, es decir, cuál es la idea para intentar poner un poquito de orden en otro subsector que también está creciendo muchísimo en Fuerteventura. Lo estamos viviendo. Ya sé que me dirá, consejera, que los ayuntamientos tienen que hacer, es verdad. Y el Cabildo tiene también una ordenanza que, bueno, no hemos visto avances últimamente. Todo el mundo tiene que colaborar, evidentemente, pero ¿cuál es la idea? Es decir, desde el Gobierno de Canarias, para qué puede aportar el Gobierno en la regulación de las acampadas. Bueno, primero y principal es que vamos a dar seguridad jurídica a los ayuntamientos y a los cabildos, porque hasta ahora la actividad de alojamiento turístico al aire libre no está reconocida dentro de la ley de turismo. Es decir, es una práctica y no se encuadraba en
en ningún ámbito de ninguna consejería, ni en ordenación del territorio, ni en turismo, ni en nada. Entonces, sí, podríamos tender a tener un camping, pero no había un estándar. Y no había una norma a la que agarrarse y no se sabía a qué consejería acudir en caso de pues, dudar de cómo hacer esa actividad, tanto por un privado como por un ayuntamiento. Este reglamento lo que viene a dar es seguridad jurídica, es decir, la reconocemos como una actividad turística, la enmarcamos dentro de nuestras leyes de ordenación turística, reconociéndonos como un alojamiento turístico al aire libre. A partir de ahí, el reglamento lo que hace es reproducir estándares, qué es cada cosa, y lo define, qué es un área de pernocta, qué es un área de tránsito, qué es un camping, que se considera acampada, aunque esto no lo regulamos nosotros, esto está en otras leyes, y a partir de ahí lo que creamos es una serie de pues recintos abiertos, gratuitos, de pago. Eso ya lo decidirá el que lo impulse. Incluso el dónde los impulsen también lo decidirán los propios ayuntamientos, pero lo que sí tendrán es un estándar de decir lo que es cada cosa. Oiga, yo quiero que mis campistas en el Cotillo puedan pernoctar 72 horas en un lugar donde va a tener agua para depósito de aguas grises, aguas negras, papeleras para depositar sus residuos y que, bueno, pues lo que va a definir este reglamento es cuánto mide la parcela sobre la que va a estar la autocaravana, la caravana, el camper, el vehículo vivienda, como lo queramos llamar, dónde se depositan estas cosas, lo que he mencionado, y si tiene que tener baño, no tiene que tener baño, o zonas comunes, o no tiene que tenerlas. Eso es lo que viene a regular el decreto. Pero nosotros somos perfectamente comprensibles en que una vez que entre en vigor el decreto, ningún ayuntamiento va a tener ningún área habilitada para esto. Bien. Lo que hace el decreto es dar 5 años de gracia a los ayuntamientos. Es decir, bueno, en lo que ustedes caminan para hacer el proyecto que usted en su municipio quiera, puede ser un área de tránsito. Oiga, usted se estaciona aquí, puede estar 24 horas. Puede ser áreas de pernocta, hasta 72 horas. Pueden ser un camping. Puede ser muchas cosas. Bien, hasta que usted defina esos proyectos y los ponga en marcha y los ejecute, nosotros le vamos a dar 5 años. ¿5 años para qué? Para que usted habilite zonas provisionales que no cumplen todo el estándar del reglamento, pero que permita a los ayuntamientos coger un suelo, o bien urbano, o bien con un contrato con un particular, donde el ayuntamiento habilite una zona para desarrollar la actividad. Eso no quita, y quiero recalcar aquí, que usted pueda en cualquier momento aparcar su caravana en cualquier zona del municipio y estacionarla y dormir dentro, siempre y cuando no saque ningún elemento al exterior, que es lo que se consideraría acampar y es lo que se consideraría ilegal. El reglamento en su artículo 86 distingue que, tal y como recoge el reglamento de la Dirección General de Tráfico, se puede estacionar y se puede pernoctar. Lo que no se puede es estacionar y acampar. Y esto quiero dejarlo claro porque muchas veces se tiende a confundir estacionar y pernoctar con estacionar y acampar, y no es lo mismo. Lo que está prohibido es la acampada libre, pero pernoctar en una vía sin sacar ningún elemento al exterior, siempre y cuando el ayuntamiento no lo prohíba, porque la competencia en ordenación de las vías es del ayuntamiento, está permitido. Y eso va a seguir siendo así. Indiscutiblemente, pues habrá áreas donde tú quieras pasar la noche y puedas pernoctar con total seguridad y se te estará permitido. Otras áreas donde tú puedas estar 72 horas, las de acampada, donde tú puedas desplegar ya pues tu avance o tu toldo con tus sillas, etcétera, etcétera. Eso también estará pues regulado en un futuro. Nosotros lo que perseguimos desde luego es dar seguridad jurídica, que haya un organismo que conteste cuando un ayuntamiento quiera impulsar un camping, pues ya sabe a dónde tendrá que dirigirse. Oiga, Consejería de Turismo, ¿este estándar lo cumplo? ¿Sí o no? ¿Le falta esto o le falta aquello? Y luego a partir de ahí provocar la ordenación. Yo creo que las ordenanzas son fundamentales para desarrollar la actividad. Bueno, no. O sea, son útiles, sí. ¿Son imprescindibles después de la aprobación del decreto? Son imprescindibles, no. Son necesarias, pero no imprescindibles. Lo digo porque si yo soy Ayuntamiento de La Oliva, o de Pájara, o de Tuineje, o de Antigua, que tiene un camping en Pozo Negro, pues ya estaría pensando en,
oye, yo tengo un suelo titularidad municipal que me interese desarrollar esta actividad, vale, pues me voy a leer el reglamento. ¿Qué tengo que cumplir? Esto para hacer un camping, ¿vale? Pues lo voy a desarrollar y no necesito una ordenanza. Realizo un proyecto, redacto un proyecto que me he ofrecido también a que las redacciones de proyectos vayan encaminadas al desarrollo de este subsector y, por tanto, pues redactemos un proyecto, tengamos zonas reguladas en nuestro municipio para que esto se pueda desarrollar con total normalidad y haya una convivencia entre vecinos y el que desarrolla la actividad. Sin que, insisto, les sea prohibida desarrollarla fuera. O sea, poder seguir estacionando. Lo que pasa es que creo que la gente que desarrolla la actividad también tendría mayor seguridad si tiene un lugar donde rellenar su depósito, si tiene un lugar donde dejar sus aguas grises, si tiene un lugar cerca donde depositar la basura. Y eso ayuda, pues, indiscutiblemente al resto de vecinos y a la convivencia en lugares donde a veces se tensiona. Porque yo creo que el colectivo es el principal que quiere cumplir, ¿eh? Yo me he reunido Estoy de acuerdo con con eso. 14 asociaciones de toda Canarias y también la de Fuerteventura. Y los principales que dicen que quieren cumplir y que quieren tener estas zonas habilitadas son los que desarrollan la actividad. Y luego, pues como en todos los ámbitos de la vida, hay quien es cochino, hay quien incumple, hay quien pone la música desde las 10 de la mañana frente a una vivienda porque él está de fiesta. Y oye, frente a eso, pues para eso tenemos las policías locales, para multarlas. Sí, creo que estoy bastante de acuerdo con todo lo que has comentado, Jessica. Simplemente, ¿cuándo prevés brevemente que esté en vigor ya ese Mayo. proceso? En mayo. Bien, pues entonces tenemos por lo menos ese pequeño margen para que ya, como bien dice, los ayuntamientos o el propio Cabildo también pues saque su ordenanza, ¿no? Y veamos un poquito de avance y de control sobre ese tema. Es verdad que hay que decirlo, que como bien dice, si tú creas un estándar para toda Canarias, pues ya sabe todo el mundo a qué atenerse. Si eso no existía, al final había acampadas, una o zonas de acampada o de camping, una por la que promovía ayuntamiento o cabildo, porque también los cabildos las habilitan. Claro, y las zonas no se van a parecer entre sí, es decir, podría darse el caso de que un usuario en Barlovento, que hay un camping maravilloso, tuviese pues de todos los servicios y resulta que aquí se hace uno básico, bueno, pues igual que los hoteles, ponerle estrellas a los campings y entonces que la gente sepa el servicio que está pagando. Si yo me voy a un camping en Barlovento que tiene hasta jacuzzi, pues será un camping 5 tiendas, ¿no? 5 estrellas. Si yo me voy a un camping que me ofrece el estándar mínimo, pues será 1 o 2 y yo pagaré por la calidad que quiera, igual que cuando elijo un hotel, igual que cuando elijo un apartamento o cuando elijo una vivienda vacacional, que en las plataformas te vienen unos circulitos donde tú ya sabes el servicio que vas a obtener en función de la puntuación incluso de los usuarios. Pues se trata de lo mismo, de exactamente lo mismo, decir, oye, pues generemos un estándar y vayamos a calidad. ¿Significa que los vayamos a estabular? Que he visto mucha crítica de, yo quiero desarrollar con total libertad. Perfecto, si nadie le está diciendo que obligatoriamente tenga que ir ahí, pero hay gente que sí que quiere pasar 2 meses del verano en un camping, ¿por qué no va a tener la posibilidad de hacerlo? El problema es que ahora no tenían seguridad jurídica los ayuntamientos, ni tampoco los inversores privados para decir, ¿y qué es un camping en Canarias? Pues esa respuesta, esa sencilla respuesta, estaba en la cabeza de cada cual, pero no había un estándar de decir lo que es un camping. Pues a esa pregunta, ¿qué es un camping?, viene a responder este decreto. Pues muy bien. Mencionabas, Jessica, que yo creo que, que es positivo, ¿no? Pues cuando se regula o demás, que no sea de hoy para mañana estás ilegal, sino ese periodo de 5 años de adaptación me parece positivo. Se computa muy importante, Hanay, porque creo que vas por ahí. No, voy a cambiar de tema ya, que ya es que, por ejemplo, en los festivales o pongamos en una FEAGA, que hemos pasado estos días FEAGA, los ayuntamientos hagan zonas provisionales para atender la demanda de esos festivales. La Peña, una Arena Negra, un Fuerteventura Música. Eso también está en la norma. Está exento. O sea, pueden crear zonas provisionales específicas para atender la demanda de estos festivales. Pues bien pensado, porque es importante. No, vamos a ver, me refería al periodo de adaptación porque
para enlazar con otras de las normativas de actualidad, de la legislatura se diría, la regulación de la vivienda turística o de alquiler vacacional, que en este caso el periodo es, digamos, negativo, es decir, es una moratoria, ¿no? Para precisamente ese efecto de llamada que igualmente se produjo de manera previa, pero claro, muchas viviendas vacacionales que no estaban ejerciendo la actividad, que dice, bueno, me la pido por si acaso, ¿no? Entonces, hay un número que no es real de gente que solicitó. Y bueno, me gustaría preguntar dos cosas. Una, ¿crees que visto lo que ha ocurrido, que también se generó una confusión, una vez que se aprobó a pesar de todo lo que se habló, de todo el debate que hubo, una vez que se aprobó la norma y entra en vigor, había una confusión, no se sabía cómo aplicarla. ¿Crees que adolecía, en primer lugar, de un reglamento específico que dijera esto se aplica de esta manera? Y después te preguntaré también de a lo mejor efectos perniciosos, pero en primer lugar eso. Bueno, yo creo que ninguna ley que se apruebe saben inmediatamente nadie, ¿no? Voy a poner el ejemplo de la Ley del Suelo de Canarias en el año 17. Creo que ha habido un periodo de aprendizaje de la ley que todavía hoy estamos descubriendo herramientas que nos da la Ley del Suelo y los espacios naturales protegidos de Canarias. Yo quiero poner ese símil porque esto es una ley profundamente urbanística que el urbanismo es muy difícil de entender por un propietario o por un gestor, ¿no? Yo creo que pues, los colegios, los técnicos necesitan un periodo de aprendizaje, pero también necesitábamos parar. O sea, eso lo tenemos meridianamente claro. Parar porque se produjo un efecto de llamada, no, parar porque el efecto de llamada ya se había producido desde el año 22 cuando se aprueba la Ley Estatal de Vivienda. Desaparece el 40% de la oferta residencial en Canarias por inseguridad jurídica y el trasvase era más que evidente y se produce un crecimiento de un 120% en el volumen de la actividad. Año 22. Entonces, bueno, cuando tú tienes ese trasvase unido a una regulación, que hay un sector que está diciendo que va a ser restrictiva, que te van a eliminar, que te van a echar, pues claro, tú que tienes una vivienda y dices, coño, perdón por la palabra, pero yo creo que es una expresión muy canaria. Está muy bien. La voy a pedir por si acaso, ¿no? Por lo que pueda pasar, porque viene la bruja esta que me va a restringir el derecho a la propiedad, que yo en mi casa hago lo que me da la gana. Y yo siempre digo, en tu casa no puedes hacer ni fiestas a partir de las 2 de la mañana porque te tiran la policía encima, porque tienes un derecho de vecindad y un derecho al descanso al que vive al lado tuyo, con lo cual el derecho a la propiedad absoluto es que no existe, ¿no? Por tanto, nosotros lo que queríamos era parar, eso se ha conseguido, parar para ordenar, porque no nos hagamos trampas al solitario, igual que hay propietarios que son profundamente cumplidores, escrupulosos en la normativa, hay otros que están comercializando cuartos de apero que no tienen cédula de habitabilidad y por tanto no son vivienda. Hay otros que están comercializando infraviviendas, es decir, lo que era un cuarto de una lavadora, le he puesto una pérgola y ahora es una vivienda. Aparentemente en Booking, pero no en el planeamiento, no en los títulos habilitantes. Caravanas, casetas de campaña. Veleros, de todo. Veleros, es decir, de todo. Bien. Entonces, hay que limpiar eso. Y ahora yo digo, ¿qué va a pasar? Bueno, pues tenemos 5 años por delante en Canarias. No solamente de moratoria, es que tenemos 5 años de obligaciones para las administraciones públicas. Primero, para que el que está y cumple continúe con su actividad. El que hoy no cumple porque no presentó actividades clasificadas, porque su asociación de referencia le avisó 3 días antes de la aprobación de la norma que fueran corriendo a los colegios de ingenieros a pedir sus trámites de actividad clasificada, a pesar de que la administración se desgañitó diciendo que presentaran su memoria de actividades clasificadas, que es una comunicación previa, que no tenía informe negativo de ningún tipo, que lo hicieran para poder acogerse a la disposición transitoria primera, que es lo que le iba a permitir continuar con la actividad. Eso no se produjo. Se les va a dar un periodo de 1 año. Eso está debatiéndose en estos momentos en el Parlamento. La semana que viene es la ponencia en comisión. 1 año para que presenten actividad clasificada para que puedan continuar. Y en segundo lugar, sí que me gustaría decirles que lo tercero que perseguimos es que el incumplidor salga. Y yo creo que esto es algo que hasta los propios propietarios de alquiler vacacional entienden. A nivel de expresión turística también han apretado en ese sentido, es decir, porque es verdad que lo hablábamos antes, la impunidad pues da lugar a que, bueno, yo sigo y esto da dinero, ¿no? ¿Han avanzado en ese tema, Jessica? Es decir, ¿han ido a vigilar viviendas vacacionales? Sé que también han hecho, no hace falta que lo mencionemos porque ya está bastante explicado, la parte de implicar a las plataformas, a Booking, a Airbnb, finalmente han entrado y han quitado
no sé cuántas eran, pues, eran miles, ¿no? En plan de anuncios que no estaban regulares, ¿cuántas eran? 8.000. 8.000, pues mira, súper bien. Pero vamos, sobre todo la parte de vigilancia, porque creo, si no me equivoco, el gobierno de Canarias tiene ahora mismo 15 inspectores turísticos en plantilla, que eso son 2 por isla, eso es poquito, ¿no? No sé si tienes previsto ampliar por eso o si a lo mejor se han dado las directrices para que también vayan a, pues no sé, a notificar. A veces basta, no hace falta que vayas en el coche, sino que envías una notificación y a eso la persona se asusta, ¿no? Un poco por ahí. 2 cosas. Primero, antes la ley solo tenía cuerpos de inspectores. Es decir, solo estaban los de la comunidad autónoma, esos 14. Esos 14 claramente son insuficientes y hay que reforzar la inspección. Es uno de los grandes retos que antes de irme de la consejería me gustaría hacer. Reforzar el cuerpo de inspectores y aprobar una RPT un poco más amplia para el cuerpo de inspectores, ¿no? En segundo lugar, esos inspectores antes no tenían las herramientas que tienen ahora. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es formar a los inspectores en tecnología de detección, de tracking, de scrapping de páginas web, de búsqueda de anuncios ilegales a través de herramientas digitales, donde precisamente nuestra intención es que vayan a Ibiza, que es el Consell, el Cabildo, en la equivalencia, que más avanzado tiene el plan de inspección a nivel tecnológico, ¿no? Que un inspector navegue por toda la red y diga, localice toda la oferta ilegal, que no está de alta en el registro general turístico, que no cumple la normativa, y a partir de ahí se abra un proceso de sanción, ¿no? Eso por un lado. Pero es que la ley ha habilitado a 4 cuerpos más. La ley lo que te dice ahora es que ahora sí claramente la inspección y disciplina urbanística es del ayuntamiento, con lo cual sumaremos a un montón de ingenieros, arquitectos y aparejadores que cuando presentan la comunicación previa en materia de actividades clasificadas ya han ido a ver esa vivienda. Perdona, ¿dijiste exclusivamente? No. Complementaria, de manera complementaria. O sea, ya tenemos el cuarto y ahora empiezan 4. Primero, para dar de alta una declaración, una comunicación previa en materia de actividades clasificadas, un ingeniero, un aparejador, un técnico habilitado debe ir a visitar la vivienda para saber primero si es vivienda, si tiene título habilitante y demás, para presentar la memoria al ayuntamiento. Por tanto, primera inspección antes de darle de alta la vivienda. Eso antes no existía. Segundo, se presenta. Ya no va a haber la pillería de mentir, porque el ingeniero no va a firmar algo que no sea perfectamente legal. Segundo, tenemos a los funcionarios de la administración competente en disciplina urbanística. ¿Por qué? Porque si este propietario incumple, este técnico puede mandar una inspección en materia de actividades clasificadas. Ya tenemos otro cuerpo que podría actuar sobre la vivienda vacacional. Tercero, el cabildo. El cabildo puede comprobar la declaración responsable, debe de comprobar la declaración responsable y si algo ve que no se cumple, mandatar al ayuntamiento o al gobierno de Canarias a que inspeccione esa vivienda. Y cuarto, la Policía Canaria. La Policía Canaria tiene en estos momentos un convenio en vigor. Perdona, ¿y local? ¿Las dos? Las dos. La Policía Canaria tiene en estos momentos en vigor un convenio con la inspección turística, donde la Policía Canaria, desplegada, por ejemplo, ya en la isla de Lanzarote y próximamente en la isla de Fuerteventura, puede visitar zonas turísticas y puede realizar una labor de inspectora en cualquiera de las modalidades alojativas, incluyendo la vivienda vacacional. Por tanto, de un único cuerpo de inspectores de 14 hemos pasado a 5 inspecciones, no solamente para la vivienda vacacional, sino para el resto de sectores alojativos. Y yo creo que esto es muy importante resaltarlo. Pues mira, estaremos atentos. Seguro que la Policía Canaria, que también tiene sus medios de comunicación, nos informa un poquito, vemos esas sanciones. Pues mira, se han hecho tantas sanciones y eso también pues ayuda, ¿no? Eso ayuda a que... En estos momentos no podemos hacer una inspección gruesa. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de comprobación e inspección de esas declaraciones responsables que están en vigor, porque estamos en un momento de moratoria de 5 años. Por tanto, los cabildos, los ayuntamientos, si nosotros no fuésemos a inspeccionar ahora mismo todo, no podríamos ir en la avalancha. Primero porque se va a abrir ese plazo de 1 año para que los que no han presentado actividad clasificada la presenten. Entonces, cuando esto entre en vigor, lo que muy probablemente les llegará a los propietarios cuando los cabildos y los ayuntamientos empiecen a mirar los que están dados de alta en actividad clasificada es un requerimiento de que tienen ese año para presentar actividad clasificada, esa comunicación previa. A partir de ahí empezaría
la comprobación de los que no lo han presentado en ese año, dar de baja a todas esas que ya no lo tienen, porque ya sabemos que incumplirían a pesar del año de gracia. Y yo creo que en una cuestión de 4 años tendremos un sector muy profesionalizado, que es nuestra intención, ayudarles también a profesionalizar, a comercializar, a ser más competitivos y sobre todo ciudades ordenadas. Es decir, que los alcaldes decidan, yo quiero que esta actividad pues me ayude en la actividad económica, por ejemplo, Puerto del Rosario. Bueno, pues el frente marítimo es un frente atractivo que está abandonado, que puede ser atractivo para esta actividad. Bueno, pues lo pongo como uso autorizado. Pero, por ejemplo, pues en las viviendas sociales de determinados sitios está uso prohibido. O en el centro, para que no se me vayan los vecinos, pues voy a poner porcentajes, hasta un 10%, el 90% para residencial. Esa es la decisión que será más valiente por parte de todos los alcaldes y alcaldesas y que es la que permitirá que en un futuro esta actividad esté ordenada como el resto de actividades. Claro, es verdad que, y estoy de acuerdo con eso, que no lo has mencionado, me imagino que también ese tira y afloja con los ayuntamientos, pero es verdad, ellos tienen la potestad, lo tienen en la mano, están en la ordenanza, hay una ordenanza tipo. Siempre lo han tenido. Lo tienen, sí, siempre lo han tenido. Y bueno, también un poco por, casi que uno hasta puede llegar a comprenderlo porque tanto el vecino residente como el que es residente tiene una segunda vivienda y la alquila, es un votante. Es decir, si tú le metes mano a una fuente de ingresos de un vecino, pues se enfada, claro. Entonces, pero bueno, que eso no es cosa tuya. Haney, pero es que yo creo que esas políticas son cortoplacistas y cuando tú te quieres beneficiar del cortoplacismo, al final te conviertes, y perdóname que lo diga el símil porque a lo mejor no está bien expresado, pero en un yonki del favor. Y tú no estás proyectando la ciudad del futuro, estás viviendo de las rentas actuales. Y el problema es que la generación que viene detrás pagará tu adicción del presente y tu dejación de funciones. Tu responsabilidad no solamente es solucionar los problemas de hoy, es pensar los problemas que tendrá la ciudad dentro de 10 años e intentar que no los tenga. Esa es tu responsabilidad. Nuestra responsabilidad hoy es que esta actividad se desarrolle porque tiene una demanda, porque hay propietarios, porque nació como economía colaborativa, porque funciona como un complemento a la renta de la clase media trabajadora, inversora y ahorradora que invirtió en un bien mueble. Sí, eso es una responsabilidad actual, pero la futura es que mi hijo, mi nieto se pueda comprar una vivienda, pueda desarrollar su vida en Fuerteventura y pueda acceder a una vivienda digna, como dice la Constitución, y evitar, como dice también la Constitución, la especulación sobre el suelo residencial. Y aquí el problema es que nos encontramos hoteleros, inmobiliarios y fondos de inversión en determinadas zonas de Canarias muy atractivas, comprando el suelo residencial para crear hoteles. Y eso también tiene un nombre y hay que ponérselo. Y yo lo siento si soy muy dura. ¿Cuál es ese nombre? Ese nombre es especulación. Especulación. Entonces, si tú el suelo residencial, tú has hecho un plan general, bueno, los que lo hayan hecho, porque la Oliva tiene normas subsidiarias y podrían haber hecho un plan general ya después de 40 años, ¿no? Pero si tú estás viendo que tus planes parciales, donde tú has reservado suelo, que ese suelo lo necesitan los trabajadores que después van a ir a trabajar a esos hoteles, a esos apartamentos, a esas viviendas vacacionales. Si tú echas a esos ciudadanos del suelo residencial y los mandas a trabajar a 40 kilómetros a Puerto del Rosario, o a 30, el segundo problema que te vas a encontrar son las carreteras. Y entonces tendremos un problema de movilidad. Y la guagua, porque pasa llena. Entonces, lo que tienes que procurar es que si tú has reservado suelo residencial, sea residencial. Y que haya si alguien lo quiere terciarizar, caso de la vivienda vacacional, pues que haya un porcentaje de equilibrio. Porque si no, ni tus ciudadanos van a poder vivir ahí, va a subir el precio de la vivienda del resto, de tal forma que si yo vendo, no lo vas a poder comprar tú, Haney, que vives al lado mío, sino otra persona con mayor poder adquisitivo. Entonces, eso es lo que un ciudadano y un alcalde tiene que velar hoy. Yo siempre voy a poner de ejemplo al alcalde de San Sebastián, que no es del PP, es del PSOE, pero me sirve. Ese señor puso un auditorio en pie en Madrid, por decir lo siguiente. Cuando yo aprobé la ordenanza reguladora del uso turístico de vivienda en la ciudad de San Sebastián,
2.000 propietarios de alquiler vacacional se plantaron frente a mi ayuntamiento y me hicieron una manifestación. La ciudad tiene, no sé cuántos habitantes tiene, 200.000 vamos a poner. Saqué mayoría absoluta. Frente al ruido, hay alguien que entiende lo que estás haciendo. Y yo lo que pido es que pensemos en el futuro de los 2.200.000 canarios y que, por supuesto, preservemos los derechos de esos que se quieren dedicar al alquiler vacacional, pero con orden, no con la ley de la selva, que era lo que teníamos con el decreto 113 de 2015. Muy bien. Te voy a... la verdad que las he puesto como con mucha pasión y podría estar de acuerdo. Efectivamente, hay que poner orden y eso ha tomado el paso desde la consejería, con un coste también, pero que entiendo y oye, que si me tienen que castigar, que sea por esto, ¿eh? Porque yo con esto duermo muy tranquila, porque lo he hecho en conciencia con mi comunidad autónoma, con mi isla y con el futuro de 2.200.000 personas. Y además porque, a pesar de todo lo que se haya podido decir, estoy segura de que muchos propietarios van a poder cumplir y van a poder continuar con su actividad. Yo estoy de acuerdo. Además, no me importa decirlo abiertamente. La ley de vivienda turística está aprobada, podrá ser mejor, podrá ser peor, siempre se puede modificar. Las fuerzas políticas, nada es perfecto. Pero lo que no, el vacío es lo que daba el mayor problema, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí vamos a intentar meter a camino este tema, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que es ya letra fina, Jessica, hablando del vacacional. Además, es un caso que me toca cercano. Una persona que tiene una segunda vivienda, que en su día la puso, pon tú, hace 10 años, dentro del decreto de entonces, que era presentar una comunicación responsable y lo comercializa, ¿vale? Sí. Después se olvida de ella, la pone en digamos, alquiler normal, de larga temporada, ¿no? Ahora de repente, además te lo digo porque es un caso que es real, le llega el ayuntamiento y le pasa una tasa de basura de 300 euros. Porque ya han cruzado que está bien, ¿no? No está bien. Han cruzado las declaraciones responsables del Cabildo y los ayuntamientos y dice, vale, esto es una vivienda vacacional. Y le llega una tasa de basura de 300 euros, que sí, es de locos, ¿no? Claro, esa persona dice, bueno, pues ya yo no lo tengo en vacacional, lo tengo de la temporada. Y dice, bueno, pues entonces tienes que dar de baja. Vale, me voy de baja. Pero entonces, claro, estoy en una moratoria. O sea, yo presenté una vivienda, si en el futuro la quisiera alquilar como vacacional, ya no podría. Entonces estoy entre pagar 300 euros y mantener la opción futura de hacer la vivienda vacacional, que en su día sí que estaba regular, o me voy, ¿no? Entonces, no sé si has visto un caso parecido, sí, o cómo lo ves. Bueno, les pasará a muchos propietarios. Yo, 2 reflexiones con respecto a esto. Qué rápidos son los ayuntamientos para cobrar, ¿eh? Y qué problemas nos han puesto para ordenar. Es decir, ellos entienden que si ordenan pierden votos, pero si cobran no pierden ningún voto. Bueno, en fin. Ya digo yo que esa persona no está nada contenta con ese tema. Supongo que no, porque tú no sabes ya si soy legal o no soy legal porque nunca me has inspeccionado. Tú renegabas de que yo estuviera aquí. Repito, renegabas de que yo estuviera aquí porque en mis reuniones todos los alcaldes... Bueno, todos no. Tengo que decir que todos no. Pero una parte de los alcaldes decía... Yo es que no tengo constancia de nada de eso. Ha sido notificarles, oye, instantáneamente... uso turístico activo, ¿no? Las Palmas eran Canarias, etcétera. Bueno, en fin. Pero entonces me confirman. Qué rápido. Pero yo, mi consejo personal es que se dirijan al Registro General Turístico, a su alta, y soliciten la actividad. O a las plataformas de comercialización donde antes ya la tenían y ya no, donde ahí van a poder ver esa baja y que busquen la fórmula de acreditar el cese temporal al menos de la actividad, ¿no? Claro, pero si se dan de baja ya perderían la opción porque entra en moratoria. Ya no podría volver a pedirla. Pon tú que hasta que el ayuntamiento no ordene no podría volver a darse de alta, está claro. O sea, aquí el propietario tiene dos maneras. Demostrar que ha habido un cese temporal de esa actividad sin dar de baja en el registro y acreditar fehacientemente de que no se está desarrollando ese uso turístico. Y por otro lado, pues tomar la decisión de irse momentáneamente hasta que el ayuntamiento decida ordenar, que esperamos que sea pronto, o continuar y pagar esos 300 euros. Vale. Vamos a intentar ir un poquito más rapidito, cambiando de temas. Son muchísimas cosas las que quería tocar, pero ya me están apretando, porque es verdad que si nos hemos retrasado ha sido por mi culpa, hay que decirlo. Pero bueno, quería hablar, por ejemplo,
Claro, tú eres consejera de Turismo y Empleo, ya hemos mencionado por encima que yo creo que es un éxito la obligatoriedad de las camas elevables en el sector turístico, eso está súper bien. Después también ha habido noticias recientes con el asunto de las patronales para los convenios turísticos. Es un tema que no he conseguido seguir muy de cerca, pero sí que me interesa el hecho de que, por ejemplo, en la provincia nuestra, en la provincia de Las Palmas, se pusieron de acuerdo, pero en la otra, en la oriental, hubo más follón. Creo que ha habido avances en ese tema, pero también un poco entenderlo, es decir, ¿por qué? Si el mismo convenio, la misma patronal, porque los empresarios son patronales de Canarias, aunque es verdad que hay provinciales también, ¿por qué funciona en un sitio y en otro no? Y si vamos a conseguir por fin ese convenio en la provincia de Tenerife. Bueno, en ambas provincias los convenios se firmaron. Es verdad que en la provincia de Santa Cruz hubo una huelga en Semana Santa del año pasado, precisamente por considerar insuficientes las subidas propuestas por la patronal. Desde mi punto de vista, tuvo también mucho que ver el enfrentamiento entre dos sindicatos, antiguamente bajo el mismo paraguas de comisiones obreras, ahora mismo dividida entre dos sindicatos, comisiones obreras y sindicalistas de base. Eso jugó un 70% del papel de la huelga en aquel momento, pero bueno, lo puedo decir a toro pasado, no podía decirlo en ese momento, ni tampoco me corresponde a mí estar en esas lides, ¿no? Pero sí que es verdad que logró firmarse con aumentos salariales, que era lo que en definitiva nos importaba a todos, y en la provincia de Santa Cruz además con revisiones al alza en función de la variación del IPC. Yo creo que ese es el gran salto cualitativo de la provincia de Santa Cruz. En la provincia de Las Palmas se cerró un poco antes de Semana Santa in extremis, con una subida salarial de aproximadamente un 16% entre los 2 años, entre el año pasado y este año, donde este año subirá un 4% el salario, muy por encima del 3% al que hace referencia a los 5º pactos de negociación colectiva firmados por el Gobierno de España, que recomendaban subidas salariales al alza, si no recuerdo mal, del 3%, con lo cual, bueno, pues yo creo que son subidas sustanciales, además de la paga extra que tuvieron en la provincia de Las Palmas. ¿Por qué se dan dos realidades distintas y no tenemos un convenio regional? Es la gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Por qué si la actividad turística es regional hay dos pactos, dos convenios colectivos con condicionantes distintos para una provincia que para la otra? ¿Por qué? Yo creo que eso tiene mucho que ver, primero, con el modelo de cada isla. Y cuando digo de cada isla no me refiero a Fuerteventura o a Lanzarote, me refiero a cada provincia, donde la voz cantante de Tenerife o de la provincia de Santa Cruz, por supuesto, la lleva Tenerife, donde el modelo es hotelería de 4 o 5 estrellas y es el factor predominante, donde el modelo extrahotelero tiene un bajo peso en Santa Cruz. Mientras que en la provincia de Las Palmas el extrahotelero era un modelo dominante. El extrahotelero en versión apartamentos era el modelo dominante de la actividad económica y por tanto pues los contrapesos eran distintos a la hora de exigir ciertas condiciones, ¿no? Eso históricamente en Canarias ha sido así. Es verdad que hay que superar muchos obstáculos porque para igualar los salarios ahora mismo, además, las cadenas hoteleras de la provincia de Santa Cruz estaban en manos de cadenas canarias y propietarios canarios minoritarios, minoritarios me refiero más pequeños, no minoritarios en camas, más pequeños en volumen, que le marcan el paso, que no está mal, a las grandes cadenas que podamos tener como explotadoras, ¿no?, de H10, Barceló o Riu, ¿no?, que es el modelo dominante. ¿Crees que eso ocurre, Jessica? ¿Que hay una diferencia entre el empresario canario que es más responsable y los grandes fondos que al final están en una mesa que miran el Excel con los resultados? Bueno, ¿Crees que hay una diferencia? Yo no he dicho que sean más responsables, yo he dicho que son los propietarios que marcan el paso y que... Bueno, que son más sensibles con los derechos del trabajador, es lo que estoy entendiendo. Un modelo de gestión diferente pensado para que esas propiedades se queden en manos canarias. Bueno, es un modelo perfectamente defendible y reconocible frente a lo que tenemos en la provincia de Las Palmas, donde, aunque la propiedad sea canaria, porque no podemos... Tenemos que diferenciar que el sector turístico, aunque ponga Barceló en la portada, muy probablemente el continente es de Barceló, pero el contenido es de Barceló, pero el continente es de una propiedad canaria. Ejemplos hay varios, sí, de que los hoteles son de canarios y lo explota Barceló. Bien. O cualquier otra cadena, ¿no?
Entonces, bueno, yo por eso cuando dicen el 30% del dinero del alojamiento se va afuera, digo, sí, claro, y ya está, qué fácil, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, yo creo que sí, en la provincia de Las Palmas ha tenido más peso esas cadenas hoteleras, esas grandes cadenas hoteleras, que el empresariado canario. Y esos son profundamente difíciles de reconciliar, esos intereses, tanto sindicales como empresariales, porque, ojo, empecé diciendo que había unos sindicatos en la provincia distintos a los de la provincia de allá, entonces va a ser muy complicado que se den pasos hacia un convenio regional. Yo, desde luego, para mí, creo que para la movilidad de las empresas, para la inversión, sería más fácil tener un convenio regional que que dos provinciales, pero bueno, no es el único sector en el que se da, ¿eh? El sector del metal, el sector del comercio, el sector de los artistas tiene dos convenios, uno por la provincia de Tenerife y otro por la provincia de Las Palmas, con lo cual, bueno, pues yo creo que es la realidad que a veces no se entiende desde islas no capitalinas, porque nosotros sí que entendemos un archipiélago, pero la realidad en Gran Canaria y en Tenerife es que hay dos provincias. Vamos a ir terminando y seguro que esta no te la esperas, porque lo quería enganchar con precisamente, estás hablando de convenios, de los también, el otro día, por ejemplo, había una reunión de colegios oficiales de Canarias. Uh-huh. Y bueno, en este caso es una pregunta que me interesa a mí, pero que también me gustaría saber tu opinión, Jessica, porque si alguien no lo sabe, Jessica de León es periodista, es compañera, y aparte no era mala, lo hacía bien, y yo creo que también lo vemos en cómo te expresas y cómo escribes y cómo se hace el seguimiento de los medios. Pero bueno, en este caso concreto, tú que estás todos los días con nosotros, con los compañeros, con los periodistas, ¿te han hablado de eso? ¿Lo has analizado? Es decir, la precariedad laboral que existe a nivel general la tenemos sobre todo los periodistas y no tenemos a quién denunciar porque somos nosotros los que estamos dentro de las empresas, y las empresas, pues obviamente, pues ¿quién cubre una huelga de periodistas? ¿Qué medio la cubre, no? Entonces, bueno, ver si alguna vez has reflexionado sobre ese tema, si lo has tocado, si crees que... Porque claro, a ver, también me he hecho culpa a nosotros. Nosotros los periodistas no tenemos colegios. No están sindicados. No estamos sindicados. Un problema... Hay ciertas comunidades que sí que tienen sus colegios, pero no todas. Entonces, tenemos un problema ahí. Saber si has pensado sobre ello y qué tienes que decir. Bueno, yo claro que he pensado sobre ello, y de hecho un día lo reflexioné con una periodista del Canal 7 y le dije, no solamente ya es el nivel de intrusismo que tenemos en la profesión, que es brutal, sino también la poca capacidad que tenemos para darle a nuestra profesión la importancia que requiere en la sociedad de la información, porque si en algo estamos en estos momentos es en la sociedad de la información, donde el exceso de información precisamente es lo que nos está haciendo estar más desinformados. Es una paradoja importante, ¿no? Y yo les decía, ¿y por qué ustedes no están sindicados, lo de los grandes medios? Porque claro, Hanna, y tú antes me decías, yo es que soy el hombre orquesta. Tú te vas a sindicar para ir contra ti mismo, ¿no? Que eres autónomo y tal, no. Pero los grandes medios de comunicación... Colegiado, me interesa estar dentro de un colegio, ¿sabes? Los grandes medios de comunicación deberían de tener plantillas sindicadas, los medios públicos, por supuestísimo. Ahora estamos viendo una huelga donde el gobierno es la patronal, porque no nos olvidemos que quien tiene que proporcionar las subidas salariales es el gobierno, para la radio Canaria específicamente y la tele. Entonces, bueno, yo sí creo que tenemos una profesión que necesita de altos índices de profesionalización, necesita ser tenida en cuenta, necesitamos que no se nos pague toda la vida como si fuésemos becarios, porque precisamente tenemos algo que a priori no tiene el resto, que se puede dedicar a redes maravillosamente bien y hace contenidos informativos estupendos, pero nosotros hemos estudiado deontología de la profesión, hemos estudiado cómo se construye una noticia, por qué hay que construirla de una determinada manera, supuestamente hemos interiorizado la labor de contraste, y digo supuestamente porque eso sí que lo echo de menos, ¿eh? O sea, yo creo que la profesión está sacrificando en el altar de la inmediatez un montón de valores deontológicos, de ser el primero en informar, pero informo mal, da igual. Claro. Ya preguntaré si eso es verdad o cuál es la opinión de la consejería o del sindicato o del no sé qué. Yo creo que tenemos que hacer una profunda reflexión. Si algún día se colegian, yo me gustaría estar, independientemente de que ejerza o no ejerza, porque a mí el debate me apasiona muchísimo. Yo creo que tenemos grandes retos que reflexionar en Canarias, la estructura de los medios de comunicación como es, por qué es de una determinada manera en ciertas islas y no lo es en otras, cómo se han adjudicado esas licencias,
cómo se articula el mercado, es decir, cómo funcionamos los periodistas, qué canales tenemos, cómo están las universidades dando respuesta a la profesionalización futura, porque nos mandan al mercado y ya tenemos que saber de todo. Yo, por ejemplo, por poner mi caso concreto, quise hacer un máster en Derecho Urbanístico y no me rechazaron porque resulta que yo no era licenciada en Derecho. Pero ¿y si yo quiero escribir y me quiero especializar sobre tribunales y concretamente sobre conflictos o resoluciones judiciales en el ámbito urbanístico, ¿cómo lo hago con un cierto nivel de especialización para que la audiencia lo entienda? Si me rechazas en procesos de formación, donde precisamente voy a obtener una cualificación para ello, bueno, esas alegaciones a la universidad, por supuesto, le dieron igual, ¿no? Pero, bueno, pues no sé, me parece que la profesión tiene grandes retos. Yo los veo desde el otro lado y a mí me han llegado a preguntar 7 veces cuándo voy a impulsar una ordenanza de una ley de alquiler vacacional. Y yo decía, ¿pero dónde estaba este periodista? Claro, porque, si tú me preguntas, oiga, ¿usted va a ordenar el camping y las acampadas? Bueno, pues como tampoco ha habido tantos titulares, pues puedo entender, ¿no? Que me pregunte sobre eso. Pero que me pregunte sobre la ley de alquiler vacacional me duele profundamente porque he estado 1 año y medio hablando de ese libro maldito, ¿no? Y digo, pero... Y entonces tú vas a una rueda de prensa y tú no sabes ni a qué vas, ni con quién vas, ni qué está haciendo esa persona. Entonces digo yo, pero la lógica productiva ya va tan rápido, o tú te exiges tan poco a ti misma, porque puede ser las dos cosas, ¿vale? Que es que tú no investigas qué está pasando en la actualidad de esa consejería. Cuando digo consejería, por lo que me afecta a mí, pero puede ser por cualquier otra cosa. Bueno, yo creo que tenemos grandes reflexiones que hacer, ¿no? Sí, sí. Y bueno, de hecho estoy completamente de acuerdo contigo. El asunto de verificar y contextualizar, que también no es fácil, ¿no? Porque al final uno cuando se enfrenta a su propia pieza, bueno, voy a informar sobre esto, voy a ofrecer un contexto, pero el contexto llega hasta el Paleolítico, porque todo tiene un origen, ¿no? Entonces a veces tienes que publicar y cuanto más te enredas explicando, pues pierdes a lo mejor el que sale primero, el ¿no? foco. Sí, pero bueno, para eso están la diferencia entre reportaje, noticia, crónica. Hay noticias que merecen un report, ¿no? Y hay noticias que es en la inmediatez. Yo no digo tanto eso, pero sí que es verdad que he visto... Ahora nos quedamos en lo que flota, en lo que la gente entiende. ¿Para qué vamos a contextualizar nada? Pues antes lo decía, ¿no? El 70% del gasto turístico se va afuera, porque es en alojamiento y en hotel, y en avión. Vale, de las compañías no voy a discutir, que representan el 25% del gasto del viaje, porque bueno, salvo que lo hagan en Vinter, ¿no? Que es la única compañía, o en Canary Fly, pero ya está. El alojamiento per se no deja dinero aquí porque ya está. Porque... Fíjate, Jessica, que ese tema te lo había escuchado a ti y me hizo reflexionar, y de hecho creo que vale la pena entrar un poquito, ¿sabes? Ver un poquito, porque claro, hay muchas veces... Yo he encargado un estudio sobre eso, es decir, bueno, vamos a desmitificar, vamos a ver, de cada 100 euros que entran en la Hacienda Canaria, ¿cuánto se va a cada cosa y a qué? Porque el hotelero o la villa o la vivienda vacacional no solamente paga el impuesto de sociedades, que es el que todo el mundo mira, es que el gran beneficio tributa en... Sí, porque después también hay familias canarias que a lo mejor heredaron un apartahotel y viven, pues, claro, 5 hermanos de esos, un poco la Bartola, porque uno los gestiona y están ahí y están ganando dinero, ¿sabes lo que te digo? Y hay cadenas canarias, y además internacionalizadas. Y es que en Fuerteventura tenemos 2, además, no una. A falta de una tenemos 2. La SBH está operando en Tanzania y está operando en Vietnam. Y es de capital íntegramente majorero. Y además tenemos otra, pues R2 tiene ya hoteles en Mallorca. Sí. Bueno, pues yo creo que son, pues no sé, deberíamos de sentirnos orgullosos de que eso pase. Es más, deberíamos provocar que el capital canario compre cada vez más establecimientos hoteleros para que esa riqueza se quede aquí y facilitar esa alfombra roja al capital canario. Sin duda. Es más, te doy una idea, que esto lo hemos hablado otras veces, como ha hecho la industria turística, de cinematográfica, que ha obligado a que las empresas de fuera se asocien con empresas locales, es decir, que tengan durante un tiempo aquí para que precisamente no copen el mercado de las grandes multinacionales. Y también ocurre a nivel de país. Nueva Zelanda, sí,
lo hace sistemáticamente. Tú no puedes ir ahí a montar un negocio si no es asociándote obligatoriamente al menos el 50% con una empresa local. Y eso sería súper bien, porque claro, al final el negocio turístico es goloso y el capital pues te puede comer. Pero bueno, para no estar con mis ideas, que me mata la compañera de prensa que te tienes que ir, ya me quedo la parte política, pregunta de sí o no. Es que esto ya es una pregunta que me da curiosidad. Se ha hablado, bueno, con la salida de Matías Peña, el cese como consejero, bueno, Alternativa Pro Antiguas es primera fuerza, y sin duda, bueno, pues está, pues, si me permiten la expresión, la novia que todo el mundo quiere, ¿no? Entonces, se ha especulado con integraciones con otros partidos. La pasada legislatura fue Nueva Canarias, y bueno, también se ha mencionado al Partido Popular. Me gustaría saber, al menos ya esto casi de sí o no, si es posible que el Partido Popular, que es una marca muy consolidada, que siempre se defiende a sí misma como unitaria con sus valores, si cabe una integración, y no de Matías Peña, sino otra. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer una formación política con puentes hacia todos los lados, izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque creo que la gran fortaleza, no el gran error del PP, la gran fortaleza de otras organizaciones políticas es que ellos sí tienen los puentes. Pues nosotros lo estamos construyendo y lo estamos afianzando sobre fuerzas políticas locales con las que podamos entendernos de cara al 2027. Luego ya si se integran o no nos integramos, yo creo que es una cuestión que tiene que decidir la organización en su conjunto, el comité ejecutivo, la junta directiva, por supuesto el comité de dirección y por supuesto la dirección regional. Lo que sí estamos haciendo es trazar puentes, por supuesto con Matías Peña, por supuesto con el Partido Socialista, por supuesto con Coalición Canaria, por supuesto con Nueva Canaria, por supuesto con Juntos por Pájara o con Fuerteventura Avanza. Es decir, nosotros tenemos que tener puentes con todos los partidos políticos, porque la gran suerte que han tenido otros es que nosotros siempre hemos estado permanecido aislados en el tablero. Eso no va a pasar, al menos de lo que nuestro comité de dirección depende en el año 2027. Y eso sí que es el gran aviso a navegantes que damos desde el Partido Popular de Fuerteventura. Y es que el aislamiento del PP de Fuerteventura acabó el día que yo asumí la presidencia y me preocuparé muy mucho de que los puentes con ningún partido político se rompan nunca, desde el respeto, la lealtad institucional y sobre todo tener un proyecto común para Fuerteventura, que es lo que interesa. Insisto que yo creo que la gran suerte ha sido, primero, las trifulcas internas tradicionales y habituales de nuestro partido, que es una reflexión que hemos hecho todos y cada uno de los que hoy componemos el Partido Popular. Y segundo, unificar todo el centro derecha en la isla de Fuerteventura, de tenerlo fuerte, cada uno pensando desde su trinchera, porque yo no tengo por qué pensar igual que otro compañero que quizás es menos de centro que yo, o alguien que es mucho más al centro que yo. O sea, yo tengo muy claro que en la diversidad está la gran fortaleza del partido y que lo que tenemos que tener muy claro es qué queremos para nuestro partido, y desde luego yo lo tengo muy claro, quiero que gobernemos en todas las instituciones para confluir una alternativa sólida para la isla de Fuerteventura y luego hablar pues, con todas y cada una de las fuerzas políticas, y eso incluye a Matías Peña. Si luego Matías Peña va en una lista o no del Partido Popular, es algo que, insisto, tendremos que decidir. Nosotros, a priori, los dobletes no los vamos a permitir, nuestra regional no va a permitir dobletes en la isla de Fuerteventura. Yo soy una persona que creo que dos personas no pueden liderar una única candidatura. Soy de las que defiende esta tesis porque creo que tenemos mucho talento dentro del partido y que hay que ponerlo a funcionar, a pensar, a trabajar, a interactuar, a empatizar, que yo creo que esto es lo que hace una persona dentro del partido. Y yo después diré cuáles han sido los resultados. Yo, desde luego, soy creo que de las pocas presidentas, si no la única que ha llegado al PP a ofrecer de forma honesta su trabajo, y que si esta forma de ver el partido no funciona, mi cargo está plenamente a disposición de los afiliados. No seré una persona que provoque reinos ni... No, yo creo que la presidencia del partido está al servicio de la militancia, de conseguir estas cuotas de poder, que en definitiva es lo que nos permite hacer realidad los proyectos que hemos pensado entre toda la sociedad majorera, y que si eso no funciona porque no es la forma para el PP, mi cargo estará a disposición en el año 27. Yo eso lo tengo muy claro. Lo que sí tengo claro es dónde tengo que llevar al PP. Y el PP tiene que estar abierto a hablar con todas las fuerzas políticas de Fuerteventura. Y la única línea roja es proyectos que no sean buenos para la isla de Fuerteventura. Pues interesante respuesta.
Yo creo que te has mojado y lo agradezco. Y te despido ya porque nos matan. Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo, presidenta del Partido Popular en Fuerteventura. La verdad que ha sido un placer, como siempre, y agradecer también cuando se habla claro. Jessica, gracias. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes por haber estado ahí, como siempre, y nos veremos en una próxima edición de nuestro podcast en Fuerteventura Digital. Hasta la próxima.